Bienvenidos a este curso del Libro de los Espíritus. Este curso ha sido elaborado por la Asociación Espírita José Grosso de Córdoba. Estamos en la clase número 2 y vamos a empezar en esta clase un estudio de la introducción al Libro de los Espíritus. La introducción es una parte muy importante de este libro porque en la introducción Allan Kardec, además de hacer un análisis de aquellas palabras que son importantes y que van a hacer parte de la obra, hace también una síntesis de los contenidos didácticos que tiene la doctrina espírita y asimismo hace un repaso de aquellas que han sido consideradas como las principales objeciones que se han levantado en relación al espiritismo. En esta clase vamos a ver precisamente algunas palabras que son importantes y que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar y de hacer un estudio del Libro de los Espíritus. Por lo tanto, vamos a empezar por definir ciertos conceptos que son relevantes en la obra espírita. El primero de ellos es en relación al espiritualismo. Y cabe preguntar, ¿qué significado tiene la palabra espiritualismo? Espiritualismo o espiritualista, espiritualismo es aquella idea que considera que en el ser humano hay algo más que materia y que considera que nosotros realmente somos un ser espiritual que sobrevive a la muerte del cuerpo. Esta es la idea básica, la idea fundamental en la que se estructura cualquier idea que sea espiritualista. No estamos para hacer un análisis de criterios, un análisis crítico en relación a aquellas ideologías espiritualistas y cuáles pueden ser las que se adaptan al espiritismo y cuáles no. Pero lo que nos debe quedar en esta clase es simplemente este concepto, es decir, el concepto que define una idea espiritualista. Por lo tanto, cualquier idea que piense que haya en el ser humano algo más que materia y que esto sobrevive a la muerte del cuerpo físico, independientemente del concepto que tenga sobre esto, es una idea espiritualista. Cabe también la siguiente pregunta: ¿qué diferencia hay entre espiritualismo y espiritismo? O entre espiritismo y espiritualismo. ¿Son una misma cosa o son cosas distintas? Es importante, y para Kardec era muy importante, tener muy claro que una cosa es espiritualismo y otra cosa es espiritismo. Como ya dijimos en la clase pasada, la palabra espiritismo es un neologismo que ha sido creado por Allan Kardec para definir aquellas ideas que él codificó. El espiritismo, por lo tanto, es un cuerpo doctrinario que tiene como base una argumentación filosófica y que propone una serie de cuestiones, una serie de planteamientos que dicen al respecto del hombre, de su naturaleza espiritual, de su inmortalidad, de su proceso evolutivo, que han sido transmitidas a la humanidad a través de la comunicación espiritual, a través de la comunicación mediúmnica, y han sido recogidas y copiladas por Allan Kardec. Y ese conjunto de ideas que realiza y propone una filosofía completa es a lo que se le llama espiritismo. Espiritualismo, como hemos visto, es cualquier doctrina que considere que en el ser humano hay algo más que materia. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre espiritismo y espiritualismo? El espiritismo es una doctrina espiritualista, pero tiene una serie de principios propios y de principios bien definidos, mientras que la palabra espiritualismo se refiere a toda doctrina que considere que hay en el ser humano algo más que materia. Por poner un ejemplo, el espiritismo es espiritualista, porque considera que el alma es espiritual y que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. El catolicismo también es espiritualista, porque también considera que existe un alma y que también este alma sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Sin embargo, el espiritismo y el catolicismo son cuestiones distintas. El espiritismo es una filosofía de vida, una filosofía racional que aplica la razón en su método
para obtener el conocimiento, mientras que el catolicismo es una doctrina religiosa, con sus dogmas, con sus jerarquías sacerdotales, etc. Ambas son espiritualistas, pero no son la misma cosa. Y por último, ¿por qué Kardec usó la palabra espiritismo? ¿Y por qué Kardec creó la palabra espiritismo? Para esto habría que hacer un estudio de lo que es la palabra espiritismo. Fijémonos que él dice textualmente: en vez de las palabras espiritualista y espiritualismo, emplearemos para designar esta última doctrina las de espiritista y espiritismo, cuya forma recuerda su origen y su significado, teniendo la ventaja de ser inteligibles. Es decir, para no confundir el espiritismo con otras ideas espiritualistas, crea una palabra, es decir, la palabra espiritismo, para definir aquellas ideas que configuran el cuerpo filosófico y doctrinario que él codificó. Por lo tanto, la palabra espiritismo es aquella que él emplea para designar categóricamente aquellas ideas que él ha codificado y que vienen del mundo espiritual. La palabra espiritismo consta de dos partes. Tenemos spirit y por otro lado el prefijo ismo. La palabra spirit se podría traducir como espíritu y el prefijo ismo se emplea generalmente para designar un método de estudio o una doctrina o una filosofía. Por lo tanto, si hacemos esta designación, el espiritismo sería el estudio del espíritu o la doctrina o la filosofía del espíritu. Por lo tanto, espiritismo implica o significa estudio del espíritu. Vemos, por lo tanto, cuál es la definición lingüística exacta de la palabra espiritismo. Cuesta creer, una vez que se analiza desde este punto de vista, que esta palabra haya posteriormente sido usada para ser aplicada a otras cuestiones que no tienen nada que ver con el espiritismo. Por otro lado, Allan Kardec hace un análisis de la palabra alma. La palabra alma es una palabra polisémica, es una palabra que tiene diversos significados, y Allan Kardec quiso también dejar perfectamente claro cuál era la definición exacta que en el espiritismo tenemos de la palabra alma. Él hizo un estudio de las diferentes versiones o visiones que podemos tener de la palabra alma, siempre que nos estemos refiriendo a la palabra alma dentro del contexto de alma humana, porque la palabra alma también se utiliza para otras cuestiones que no tienen nada que ver con el alma humana. Entonces aquí vamos a ver una definición de lo que es la palabra alma humana. Y Allan Kardec, al hacer un estudio de lo que es y de las definiciones que tiene la palabra alma desde el punto de vista del ser humano, se encuentra con tres principios fundamentales. Por un lado, la visión materialista. Para el materialismo, el alma es resultado del organismo. Es decir, el alma sería resultado de la funcionalidad del sistema nervioso central, de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo y de nuestro sistema nervioso central, que teniendo una serie de funcionamientos fisiológicos, son capaces por estos funcionamientos de crear una serie de ideas, una serie de pensamientos, que es lo que constituye la esencia del ser humano y lo que podríamos designar con el nombre de alma. Desde este punto de vista, el alma es un epifenómeno. Un epifenómeno es un fenómeno que depende de otro. Desde este punto de vista, por lo tanto, el alma es un fenómeno que depende del fenómeno funcional del sistema nervioso. Por lo tanto, cuando el sistema nervioso, cuando nuestro cerebro muere, el alma deja de existir. Desde el punto de vista materialista, entonces, el alma sería una resultante, por así decir, de la función cerebral, del funcionamiento de nuestro cerebro.
Luego también Allan Kardec hace un análisis de lo que llama la visión panteísta. La visión panteísta dice que en el universo solamente existe un alma, y este alma es Dios, y cada uno somos una parte de este alma universal. Por lo tanto, cada uno de nosotros seríamos una parte de Dios. Esa parte se desprende de Dios momentáneamente, y cuando encarna con el cuerpo se individualiza. Mientras está la vida física, ese alma está individualizada, tiene por lo tanto una individualidad y una personalidad, pero cuando viene la muerte del cuerpo físico, ese alma, que es una parte de Dios, ingresa nuevamente en Dios, ingresa en el alma universal, y por lo tanto pierde su identidad, pierde su individualidad y pierde cualquier noción de personalidad que pudiera haber tenido. Entonces, desde este punto de vista, aunque el alma es un ser individual y distinto al cuerpo, sí es verdad que el alma pierde la individualidad al momento de morir y es como si no existiese. Por lo tanto, las consecuencias filosóficas y éticas y morales son las mismas que produce el materialismo. Eso es un poco lo que hemos visto, que pierde la individualidad en el momento de la muerte. ¿Puede ser el alma una parte de Dios? Vamos a hacer este análisis, lo vamos a hacer de una forma muy sucinta, muy rápida, porque cuando estudiemos en el estudio propio del Libro de los Espíritus el panteísmo, entonces sí tendremos posibilidad de hacer un análisis más profundo y más detallado de lo que es el panteísmo y cuáles son las diferentes ideas filosóficas en las que se basa el panteísmo. Pero cabe en esta pequeña introducción, en este pequeño curso de la introducción al Libro de los Espíritus, hacer un análisis de este concepto. Y lo voy a hacer simplemente por una razón, porque en algunos medios espíritas he visto que se está generalizando, se está popularizando esta idea. Se está popularizando la idea de que somos una parte de Dios. Cuando es claro que en el espiritismo el concepto está bastante bien definido. Para el espiritismo nosotros, el alma, no es una parte de Dios. Me parece que está aquí, sino que es obra de Dios, que está creada por Dios. Más adelante, repito, veremos esto con más profundidad. Y haciendo un análisis de por qué no podemos ser una parte de Dios, Allan Kardec hace una reflexión. Si nosotros fuésemos una parte de Dios, Dios sería un ser material, es decir, un ser que se divide en partes y del que pueden surgir partes. Por lo tanto, no puede haber un concepto espiritual de Dios si tenemos un Dios que se hace partes y que se divide en partes. Esto por un lado. Por otro lado, Allan Kardec hace una reflexión muy seria y muy profunda al respecto de esto. Fijémonos, nosotros aquí tenemos un círculo blanco. Es un círculo totalmente blanco, ¿verdad? Si nosotros tenemos esto, este círculo más pequeñito que tenemos a la derecha, sí puede ser una parte de este círculo blanco, porque es también un círculo blanco, es decir, el color es exactamente el mismo. Ahora bien, si el círculo original es absolutamente blanco, nunca podríamos tener esto. Es decir, el círculo de la derecha, el naranja, nunca puede ser una parte del círculo original, del círculo blanco, porque el color es distinto. Entonces el círculo naranja no puede surgir del círculo blanco, no puede ser un trozo, una parte del círculo blanco. Haciendo esta analogía, Allan Kardec dice, si Dios es absolutamente perfecto e infinito en todas sus perfecciones, Él no puede tener ni una más ligera parte de maldad.
Sin embargo, como hay seres, hay hombres y mujeres, hay seres humanos que tenemos maldad, no podemos ser partes de aquello que no tiene en ningún momento maldad. Y por lo tanto, nosotros no podemos ser una parte de Dios, porque cualquier parte de Dios sería perfecta como Dios es perfecto. Por lo tanto, nosotros somos obra de Dios, somos creación de Dios. En cuanto al origen del mal, eso lo analizaremos en un capítulo posterior, cuando sea necesario analizar este tema, pero diremos que Dios nos crea sencillos e ignorantes y nos da la responsabilidad de nuestro perfeccionamiento. Entonces, cuando surge un proceso de maldad, que para el espiritismo es un proceso de equivocación, de ignorancia, esto es por voluntad propia, porque el ser es libre para decidir y para actuar. Por lo tanto, nosotros no podemos ser físicamente una parte de Dios, porque seríamos entonces perfectos como Dios es perfecto. Por otro lado está la visión espiritualista de la palabra alma, que es que una vez que el alma abandona el cuerpo, al ser un ser distinto del cuerpo físico, este sigue viviendo y conserva su individualidad después de la muerte. El espiritismo contempla esta idea en relación a la palabra alma. Por lo tanto, la palabra alma puede aplicarse tanto para el concepto espiritualista, tanto para el concepto panteísta, como para el concepto materialista. Por lo tanto, la palabra alma no excluye en realidad ni al materialismo ni al panteísmo. Sin embargo, el espiritismo considera el alma en su acepción espiritualista. Por lo que siempre que en el libro de los espíritus nos hagamos alusión a la palabra alma, será en su acepción espiritualista. Cabe decir que en el espiritismo se habla de alma y se designa alma al espíritu que está encarnado, y cuando el espíritu deja de estar encarnado se le designa con el nombre de espíritu. Pero esto es solamente una cuestión lingüística para aclararnos. Entonces, el alma y el espíritu son una misma cosa. Y lingüísticamente, para aclararnos, hablamos de alma cuando el espíritu está encarnado y de espíritu cuando el espíritu deja de estar encarnado. Hay otra palabra, otro concepto, que no lo vamos a desarrollar aquí, hay clases para esto, lo veremos detenidamente cuando lleguemos a este tema en el libro de los espíritus, pero que es importante analizarlo preliminarmente, que es el fluido vital o el principio vital. Si observamos que en la naturaleza hay cuerpos diferentes, en la naturaleza hay estructuras diferentes. Y vemos que estos cuerpos se pueden dividir en dos categorías fundamentales. Estarían los seres orgánicos y los seres inorgánicos. ¿Qué diferencia hay entre los seres orgánicos y los seres inorgánicos? Básicamente es que los seres orgánicos son seres vivos, mientras que los seres inorgánicos son seres que no están vivos, seres no vivos. Los seres se les llama inertes, aunque la palabra inerte no es del todo no define del todo el concepto de seres inorgánicos, porque inerte implicaría que no tiene actividad y los seres inorgánicos sí tienen actividad, pero bueno, se llama seres vivos y seres inertes o seres no vivos. ¿Es el alma, preguntamos, quien da vida a los seres orgánicos? Es decir, ¿los seres orgánicos son seres orgánicos porque tienen un alma o porque es el alma la que le está dando esa vida, esa vitalidad? Desde el punto de vista espírita, no, por una razón, porque tendríamos las plantas, que son seres orgánicos, y en principio las plantas no tienen alma, o por lo menos no tienen alma en el concepto que estamos utilizando, en el concepto para el que estamos utilizando la palabra alma.
Entonces es necesario entender que debe haber otra diferencia y otra sustancia que dote de vitalidad a aquellos seres orgánicos de aquellos que no lo son. Y entonces a esa energía, por así decir, que dota de vida a los seres orgánicos, es a los que en el espiritismo se designa con el nombre de principio vital o de fluido vital. Este es un tema, repito, que analizaremos analíticamente y pormenorizadamente en una clase destinada para esto. Aquí estamos simplemente dando el concepto general, el concepto fundamental de lo que sería el principio vital o el fluido vital. Entonces habría que preguntarnos si este principio vital o este fluido vital surge como consecuencia de la actividad orgánica y de la organización de la materia en los seres inorgánicos o es independiente de esta organización de la materia. Repito, esto es un tema que no abordaremos en la clase de hoy, porque lo que nos interesa es dejar claro cuáles son estos puntos fundamentales. Terminamos aquí y bueno, emplazamos a todos ustedes para la próxima clase.